Buenos días, profesora. Mi nombre es Kendry Cardona y mis compañeras Yolima Tencia, Diana Guerrero y Hilaris Narváez conformamos el grupo 10 del semestre 3E. En el módulo Comunicación Oral y Escrita se nos ha designado la tarea de un debate crítico sobre la película No Manches Frida. Y en este momento vamos a iniciar dicho debate. Primero vamos a analizar el contexto general de esta película y este va a estar a cargo de mi compañera Diana Guerrero. Gracias, Kendry. Compañeras, buenos días. Profesora, muy buenos días. Bueno, vamos a hacer un resumen de la película, un pequeño resumen de la película, para ya entrar en materias sobre la charla de nuestro debate. Eh, No Manches Frida es una comedia mexicana donde Seki, que es el protagonista principal, era un ladrón de bancos. Él era un exconvicto que al salir de la cárcel, su objetivo principal o su estrategia era recuperar su dinero, pero se encontró o tuvo la sorpresa de que su dinero estaba enterrado en un gimnasio, en una nueva escuela que habían hecho, y su cómplice había pues guardado su dinero allí, precisamente debajo de donde habían construido la escuela. Él empezó a crear varias estrategias para recuperar su dinero porque era su objetivo principal, pero se encontró con la sorpresa de que no podía entrar, de que la única manera era como incautándose o metiéndose en el gimnasio, en la escuela, en la institución. Entonces fue creando como estrategias y logró meterse como suplente, supuestamente de docente, donde necesitaban urgente un profesor para 400 cuarto B, exactamente. Y allí lo lograron contratar con sus estrategias, logró sus artimañas, eh, y logró entrar en la escuela para empezar a dictar las clases. Lo que no contaba él era que a medida de que pasaba el tiempo, él logró tener una conexión con los estudiantes, conoció a la maestra ejemplar divina, ella amorosa, de nombre Lucy, donde logró también hacer esa conexión y su vida empezó a cambiar. La vida de él, tanto la vida de los estudiantes como la vida de Lucy, incluso también la de la rectora. Así es. Muchas gracias, compañera Diana. Vamos a empezar a ahondar un poquito más en el análisis de esta película. Hablemos un poco acerca de la figura docente y cómo ambos protagonistas, tanto Seki como Lucy, se comunican con sus estudiantes. Quiero partir del punto de que Seki y Lucy son completamente polos opuestos, ¿verdad? En la comunicación, sobre todo. Él es un poco más espontáneo, más callejero, y ella es más estructurada y digamos que más profesional, y a lo largo de la película vamos viendo cómo ellos pues van compartiendo o van aprendiendo el uno del otro en sus competencias comunicativas y se enriquecen mutuamente. Pero al inicio vemos cómo Seki de pronto es más informal, es un poco más brusco con los estudiantes y no tiene esa escucha como tan activa con ellos. Y Lucy, que es un poco más formal y es un poco más, digamos, amorosa o cariñosa con ellos, es más directa, aunque lo es más respetuosa, tampoco logra conectar con sus estudiantes, porque al final también la terminan irrespetando. A ambos los terminan irrespetando con sus ambos sus habilidades comunicativas, pero aquí vemos la diferencia entre ellos dos y cómo a medida que avanza la película, pues como van aprendiendo el uno del otro, pues pueden mejorar sus habilidades comunicativas y de esa manera conectar con sus estudiantes. Sí, Kendry, de hecho, pues podemos ver a un Ezequiel, así como lo decías tú, que la manera de expresarse hacia sus estudiantes no era la mejor, no utilizaba el mejor vocabulario en comparación con el polo opuesto que era Lucy, efectivamente. Pero nos damos cuenta que Ezequiel logra conectar con el grupo de chicos de cuarto B, pero antes de ese grupo
nos podemos dar cuenta en la película que él le asignaron un grupo más pequeño, o sea, cuando digo pequeño es de menor edad, y por su forma de hablar y de expresarse, pues Ezequiel con este grupo de chicos no logró conectar porque eran chicos que no estaban acostumbrados al lenguaje que el profesor estaba manejando en ese debido momento. Entonces podemos ver cómo la forma de uno expresarse o de uno actuar uno puede tener empatía en un grupo, pero en otro grupo no, de acuerdo a los contextos y a las costumbres. Sí, y podemos ver que este es un hombre que no cumple con los estándares de educación tradicional, ¿no? Que tiene un estilo de vida bastante autodestructivo y que para nada es un buen ejemplo para los estudiantes, pero que al mismo tiempo esa manera de vivir logró conectar, pues ayudó un poco, ¿no? Para poder conectar con los alumnos de forma positiva también. Y que al llegar él a un aula de clase, también rompió todos los estándares, ¿no? Y aquí podemos ver que usó metodologías también diferentes para el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Con una postura bastante egoísta, brusca, un maestro que realmente no encaja dentro de lo normal, ¿no? Del sistema, pero podemos ver que este hombre logró una conexión con estos estudiantes que les permitió eh, poder lograr objetivos en la vida de cada uno de estos alumnos. Entonces podemos decir que Ezequiel pues era un personaje o un maestro que no cumplía con estas competencias comunicativas, pero que al mismo tiempo la fue desarrollando al pasar el tiempo. Y también como vemos a la maestra Lucy, una mujer comprometida, una mujer que responsable, que se preocupa por el futuro de sus estudiantes, pero era una mujer o una maestra que realmente no tenía una conexión o un vínculo con sus alumnos. Es la típica maestra que llega, se preocupa por enseñar, porque ellos aprendan por esto, pero no se interesa un poco más allá de los alumnos, de sus estudiantes. Situaciones difíciles como las que vimos o encontramos en este curso 4B, donde no pudo conectar con ellos siendo o usando las mismas metodologías o las mismas competencias comunicativas de ser amable, de ser sencilla, de ser cálida, le costaron con este grupo. Sí, también muestra que el vínculo emocional es muy importante, no solo también para los estudiantes, sino también podemos mirar el cambio emocional o el aporte positivo que tuvo para Seki haber entrado a la escuela, ¿no? Él no tenía una formación, pero él también empezó como a abrirse, empezó a aceptar que también con una actitud diferente al cambio y empezar como que quería formarse y empezar a crear la voluntad de parte de él también de un aprendizaje, porque obviamente es necesario el aprendizaje, empezó a abrirse y a mirar que de una u otra manera su aporte a la escuela o al grado 4B era positivo. También fue consciente que tenía que cambiar una serie de situaciones, como el lenguaje un poco más apropiado, sin dejar pues su esencia como persona que fue muy positiva para los estudiantes. Pero la voluntad de él y la parte emocional de él también fue muy relevante, no solo por eso lo digo para los estudiantes, sino también fue para él, incluso también para Lucy. Vemos aquí dos comparaciones de dos docentes, uno con la formación, el otro totalmente pues ahí déspota y como al día a día.
pero podemos ver esas dos figuras también docentes que en el aula de clases podemos manejarlo así, una parte de nuestra vida personal como seres humanos que somos y logrando conectar también con la formación pedagógica que tengamos, se puede lograr algo positivo en los estudiantes, eh, como esa figura docente a término general. Sí. Así es. Gracias por sus aportes, compañera. Sin duda podemos ver lo diferentes que eran estos dos profesores. Ahora podemos profundizar un poquito más en la competencia comunicativa de Seki y de las subcompetencias que trae consigo, o sea, cómo se movía, cómo era el lenguaje que utilizaba, sus gestos, que podemos agregar acerca de eso. En mi caso, pues pude observar de que él era muy expresivo y sus gestos como exagerados como reforzaban bastante su lenguaje y eso al principio pudo ser un poco intimidante para sus estudiantes, porque al principio vemos cómo él impuso su autoridad a como de lugar, como por encima de mí no van a pasar. Entonces era como ese su lenguaje o su manera de expresarse corporalmente también con ellos. Kendry, y Sí, de hecho, Parra Rodríguez habla sobre las habilidades de comunicación. Y bueno, quiero tocar un tema un poquito aquí. Eh, la habilidad de comunicación es importante tanto del docente con los alumnos, pero también entre los mismos docentes y entre los mismos estudiantes. Pero nosotros aquí en la película pudimos analizar que en el grupo docente no había una buena comunicación, porque si entre el grupo docentes hubiese habido una buena comunicación, ellos se hubieran reunido a buscar estrategias y posibles soluciones a la problemática que estaba causando el grupo cuarto en ese momento. Pero en ellos no había una buena comunicación. Y podemos ver que por lo menos apuntando a Lucy, Lucy, ella tenía esa parte del buen lenguaje y todo eso para acercarse a los estudiantes, pero no tenía la parte de pronto como que para sacar a los chicos a hacer una clase diferente, sacarlos de la zona de confort y todo eso. Entonces esto es muy importante, o sea, no todos los días tenemos que llevar un modelo de clase, voy a hacer esto, sino hay que hacer Estructurado. cosas diferentes. Hay que hacer cosas diferentes y en medio de esas diferencias que hagamos podemos impactar la vida de los chicos. Claro, y aquí también podemos ver el hecho de que, por lo menos en el caso de Ezequiel, es un personaje que utilizó mucho el humor para conectar con los demás, para sobrellevar las situaciones difíciles, ya que esto le ayudó también a establecer una relación entre el alumno y el maestro. También tiene un lenguaje informal, un lenguaje muy colonial, lo usó. Que le permitió interactuar con los alumnos, ya que tenían o venían de unos contextos bastante difíciles. Él ya pues, digamos, por su estilo de vida le permitió ese lenguaje conectar con ellos mucho más rápido y llegar a tener una buena comunicación entre ellos. También podríamos resaltar que la interacción que tenían todos, como decía la compañera, entre los docentes y los alumnos, de verdad que no se daba, pero es es un punto muy importante, muy esencial para el desarrollo de una escuela, el aprendizaje de los alumnos. Entonces, ¿cómo interactuaba él con los demás de manera rápida, de manera afectiva, con la facilidad de relacionarse? Eso creo que le ayudó mucho para resolver muchos conflictos dentro de la película que pudimos darnos cuenta, situaciones difíciles cuando
los alumnos no seguían, digamos, no tenían disciplina realmente, no respetaban al director, no respetaban a ningún maestro. Entonces vemos que este lenguaje informal, este humor que él tenía le permitió conectar con ellos, interactuar de una forma que le permitió resolver la indisciplina. Era bastante irónico también, ¿no? Y eso podríamos decir que es algo negativo, pero en este caso, en este contexto, funcionó mucho para el desarrollo de los alumnos. De hecho, aportando un poco más, Hilary, a ese punto del humor, de pronto uno como profesor también tiene como ese chip de no debo ser gracioso con ellos porque no puedo darle demasiada confianza a mis estudiantes, porque si no me van a sabotear la clase, ¿no? Pero vemos que en Seki fue más bien una herramienta positiva, porque al él reírse, de pronto hacer chistes con sus estudiantes, como permitía que entraran más en confianza y que se abrieran un poco más con él, y eso hizo más ameno su espacio de clases. Total. Correcto, es que él empezó a crear como vínculos de diálogo, ¿no? Llegar al aula de clase y preguntarles cómo estaban, cómo les fue, de pronto un simple cómo se sienten hoy, eso es importante. A comparación de Lucy, ella muy linda y muy todo, pero ella llegaba en momentos, si ustedes recuerdan, llegaba era que silencio y siéntense y ese conductismo que a veces se maneja en el aula, que es muy común, y ellos lo que hacían era burlarse y ahí es donde pues causaba un poco de frustración a Lucy y empieza Lucy a observar cómo Seki logra esas estrategias de conexión, de comunicación asertiva con los estudiantes donde ya escuchaban más, donde ya permitían el acercamiento de otra persona. Eso es muy importante también para el desarrollo de un buen ambiente de aprendizaje y emocional en el aula. Así es, muy importante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esa competencia comunicativa que tuvo Seki estimuló cambios en sus estudiantes? De hecho, en el transcurso de la película vemos que él cambió totalmente su actitud. Él tuvo un punto de inflexión en el que dijo, bueno, voy a hacer esto bien y quiero realmente conectar con mis estudiantes y que ellos pues cambien de actitud. Entonces, estrategias como el buscar en qué eran buenos sus estudiantes. Por ejemplo, me llamó mucho la atención el caso de Mónica, la chica rubia, que encontró que le gustaba bastante hacer inventos tecnológicos, y también otros chicos de otros grados también se involucraron en eso, y eso como sacó una parte positiva también de ellos. O el cambio una obra de teatro que de pronto era muy estructurada y muy, tiene que ser Shakespeare, y el diálogo que está escrito aquí es el que debe ser, pero no, vamos a cambiar esto, vamos a hacerlo diferente, y sus alumnos también se involucraron y se divirtieron en el proceso y fue un éxito. Entonces vemos que esas estrategias que utilizó y la actitud con la que él empezó a asumir su rol como docente hizo que ellos también vieran como que hay alguien que de verdad está intentando conectar conmigo y, o sea, soy bueno en algo, encontrar algo en lo que de verdad puedo desarrollarme y puedo ser bueno. Entonces, digamos que esas estrategias que utilizó de verdad que hicieron mella en ellos y hizo que ellos tuvieran un cambio positivo, no solo en su actitud emocional y disciplinaria, sino también en su actitud académica. Sí, Kendry, y de hecho mira que Ezequiel analiza a sus estudiantes y los estudia y se da cuenta de qué es lo que quieren y hacia dónde van, qué camino llevan. Entonces él, al preocuparse por ellos, él toma una decisión y es cuando los saca de la escuela y los lleva a este barrio donde lo que ven es unas realidades bastante crueles de lo que ellos querían, y es donde los confronta cómo terminan las personas que son adictas a las drogas y todo eso. Entonces, esto impulsa a los estudiantes a querer ser diferentes. Ya ellos no querían ser ni llegar en el estado
llegar a vivir el estado en el que estaban viviendo estas personas. Entonces, eso los impulsa a ellos a cambiar y a ser diferente y a tener algo que les motivara. Si podemos ver, ellos adquirieron, o sea, todos utilizaban una foto de motivación para lo que ellos querían ser. Pero también pues aportando acá un poco de Lucy. O sea, creo que el máximo desempeño sobre los estudiantes, o sea, lo logró la docente Lucy cuando logra conectar, viene y se sale de su formalidad y viene y saca a los chicos también de la escuela y hacen algo diferente. Cuando vienen y van y pintan el bus y todo eso, ya ella logra conectarse más con los chicos. Entonces, pues es una parte importante también, lograr conectar con los chicos en todo tiempo. Mm. Sí, para mí también una de las principales razones es esa, la conexión emocional que él pudo tener o que los dos maestros lograron tener al final con los alumnos. Esto les permite a ellos poder dar o tener un aprendizaje más cómodo, una enseñanza más cómoda, una relación también más cómoda entre alumnos y docentes. Entonces, para mí la conexión emocional fue fundamental. Otra cosa también fue el lenguaje que él usó, un lenguaje muy sencillo que le facilitó el comprender y poder interesarse también por los alumnos, el poder tener un enfoque individual como compartían ustedes, el que él pudiera darse cuenta, a pesar de no tener mucho conocimiento, pero que ejerciendo en el tiempo pudo desarrollar esas competencias también como un docente en proceso, ¿no? El que pudo ver, enfocarse en cada uno de los alumnos, de los estudiantes, donde les impulsó, les motivó a desarrollar esas habilidades como compartían ustedes y esas capacidades que ellos tenían, eso fue un punto muy importante también dentro de la película. Y ese enfoque también, algo que me llamó mucho la atención fue cuando pintaron el bus. Recuerdan que hicieron un graffiti, fue algo muy fuera de lo que es el salón de clase, lo que es el estudio, lo que es el aprendizaje. Eh, la metodología, digamos, tradicional. Eso creo que empezó a marcar en los estudiantes la diferencia. No es el hecho de pintar, es la forma como él impulsó y los motivó a ellos para cambiar su pensamiento, para comenzar a ser disciplinados. Entonces, el hecho de que él se haya conectado, haya hecho un vínculo con los alumnos, le permitió tanto los alumnos como él mejorar su aprendizaje. Sí, bueno, acá también cabe resaltar que el trabajo en equipo de Seki y de Lucy fue muy positivo, con sus fortalezas cada uno, y también con sus debilidades, pero lograron unificar estrategias, estímulos, motivaciones para el desarrollo de sus clases y lograron unir esas dos como ideas de cada uno y lograron un excelente resultado en los muchachos, ¿no? Ella con sus cosas organizadas, él desorganizado, ella muy pedagoga y él un poco como hay como lo que se le iba ocurriendo, pero miren que eso es muy importante dentro del aula de clase. Lo que decía mi compañera Yoli, que no es tanto regirse a que uno más uno es dos y de ahí no vamos a salir, sino que bueno, vamos a entrar a mirar de pronto cómo se crean otras estrategias vivenciales. Eh, ¿Qué aportas tú? ¿Qué dices tú? Porque los estudiantes también nos enseñan a nosotros muchas cosas en el día a día. Eso también, pues quería hacer el aporte ahí, que era muy importante. Así es. Muchas gracias, compañera. Sus aportes han sido muy puntuales y muy buenos. Ahora, ¿qué podemos resumir acerca de las ideas principales de esta película y de cómo lo relacionamos con las habilidades comunicativas? ¿Qué piensas, Hilary?
Bueno, el resumen que podemos ver en esta película es que el perfil del maestro es fundamental, es importantísimo poder desarrollar una conexión con nuestros alumnos, poder conectar también con los demás maestros, docentes y poder desarrollar enfoques en cada uno de los estudiantes, desarrollando habilidades en ellos, capacidades en ellos que les ayude a proyectarse en la vida. También debemos cambiar un poquito la metodología, dejar esas estructuras magistrales y y poder crear vínculos con los alumnos, el poder también desarrollar las competencias comunicativas que son fundamentales dentro del rol de un maestro, dentro de un salón de clase, que esto permite y facilita el aprendizaje y enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, es buscar también esas herramientas, salirnos de lo normal y poder, pues, ayudar al desarrollo de los alumnos. Totalmente. Así es. Entonces, esta película de verdad que resalta que las competencias comunicativas son una herramienta fundamental en la labor docente y que para poder enseñar, motivar de verdad, es esencial que tengamos una comunicación cercana con nuestros estudiantes. Bueno, muchas gracias por su atención, profesora. Este fue nuestro debate crítico sobre la película No Manches Frida. Gracias, compañera, por Gracias. sus aportes. Gracias, compañeras, Un a feliz ustedes. día. Que estén muy bien.